Hola, el día de hoy veremos los conceptos de verdad y validez en los argumentos. En las clases pasadas empezamos a hablar sobre la estructura de los argumentos, que es la manera en la que vamos a crear los argumentos de forma apropiada, es decir, a través de estructuras lógicas que nos permitan crear razonamientos que sean correctos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre estos dos términos que nos permiten juzgar a los argumentos. Pero primero cabe hacer una aclaración. ¿Cómo se divide la lógica? Bueno, la lógica se divide entre lógica formal y lógica informal para su estudio. La lógica formal está interesada o estudia la forma o estructura de los razonamientos, que es lo que veremos dentro de esta unidad. La lógica formal se trata de encontrar un método correcto para derivar o encontrar una verdad a partir de otra. En cambio, la lógica informal o material se preocupa del contenido de la argumentación, es decir, trata de definir si hay verdad en los términos o en el contenido del argumento o en sus proposiciones. Durante esta clase de lo que hablaremos es de la lógica informal, es decir, trataremos de crear un sistema para evaluar los argumentos a partir de estos dos conceptos que son verdad y validez. La verdad lógica o del entendimiento se define como la adecuación de un juicio con la realidad. En la fórmula del silogismo clásico, un argumento es verdadero cuando las premisas, todas las premisas, y la conclusión o conclusiones expuestas son verdaderas, es decir, cuando cada uno de los elementos que componen al silogismo son verdaderos. En cambio, la falsedad describe la falta de verdad o autenticidad de un argumento o proposición. Por lo tanto, un silogismo es falso cuando al menos uno de sus elementos, ya sea una premisa o la conclusión, son falsos. Con uno solo de sus elementos que sea falso, el argumento completo también lo es. Un ejemplo de un silogismo verdadero es el siguiente. Premisa 1. El agua moja. Yo sé que esto suena tonto, pero es un ejemplo simple y sencillamente para que veamos de manera evidente dónde encontramos la verdad en los silogismos. Este enunciado de que el agua moja obviamente es verdadero, no hay que buscar más. Premisa 2. Esta gota imaginaria es de agua. Asumimos que esto es verdadero. Conclusión. Esta gota imaginaria moja. Otra vez, asumimos que es verdadero, de acuerdo a este caso en concreto. Entonces, en este caso, tanto las premisas como la conclusión son verdaderas. Por lo tanto, el silogismo completo también es verdadero, porque todos y cada uno de sus elementos lo son. En cambio, tenemos este otro silogismo que es falso. Premisa 1. Yo soy humana. Esto es verdadero. Premisa 2. Los humanos son azules. Esto obviamente es falso. Conclusión. Yo soy azul. Esto también obviamente es falso. Entonces, ya tenemos dos elementos dentro de este silogismo que son falsos. Por lo tanto, el argumento completo, el silogismo completo, también será falso. En resumen, para que un silogismo sea verdadero, todo lo dicho dentro de él tiene que ser real. En cambio, cuando al menos uno de los elementos del silogismo es mentira, entonces el silogismo entero es falso. Esta es la regla que pueden aplicar para identificar unos u otros. La validez es la propiedad que se evidencia cuando la conclusión está implícita en las premisas, es decir, cuando nuestras premisas sirven realmente para justificar o para explicar cómo es que llegamos a una idea principal. Es importante tener en cuenta que un argumento puede ser deductivamente válido, aunque su conclusión no sea verdadera. Esto lo explico un poquito más adelante en otras palabras. No se preocupen. En cambio, un argumento es inválido cuando de las premisas presentadas no se da como resultado necesario una conclusión, o cuando la conclusión no se encuentra apegada a lo que se dice en las premisas. Otro caso de invalidez también puede ser cuando falta alguno de los elementos necesarios para la creación del silogismo. Entonces, un silogismo puede ser inválido cuando las premisas no tienen relación con la conclusión o cuando falta alguno de los elementos para poder crear el silogismo de manera correcta. Un ejemplo de un silogismo
silogismo válido es el que tenemos en pantalla. Nos dice, premisa 1, los celulares son aparatos electrónicos. Premisa 2, esto es un celular. Conclusión, esto es un aparato electrónico. Si se fijan, las premisas tienen una relación entre sí. Se relacionan a partir del concepto celulares y celular. Y a su vez tienen una relación con la conclusión. Es decir, de las premisas podemos sacar la información necesaria para poder llegar a la conclusión de que esto es un aparato electrónico. De tal manera que este es un silogismo válido. Además, tiene los elementos necesarios para crear un silogismo, que son por lo menos dos premisas y por lo menos una conclusión. Así es que cumple con los requisitos necesarios para hacer un silogismo válido. En cambio, este otro ejemplo es un silogismo inválido. Nos dice, premisa 1, todas las puertas son entradas. Premisa 2, la mesa tiene 4 patas. Conclusión, la casa tiene diferentes partes. A pesar de que sí nos está hablando de diferentes cosas que podemos encontrar dentro de una casa, las premisas no tienen una relación directa con la conclusión. Es decir, los datos que aparecen en mi conclusión no se mencionan por ninguna parte en las premisas, de tal manera que este entonces es un silogismo inválido, porque no hay una relación directa entre premisas y conclusión. Al igual que con el elemento de verdad y falsedad, para validez e invalidez también tenemos algunas reglas que nos permiten identificar qué silogismo cumple con alguno de estos conceptos. El silogismo que cumple con los requisitos mínimos y que además sus premisas llevan necesariamente a la conclusión es un silogismo que es válido, cumple realmente con hacer un razonamiento correcto. En cambio, un silogismo inválido no tiene los elementos mínimos y o las premisas y la conclusión no tienen relación entre sí. Es decir, puede ser que se presente solo una de estas condiciones, ya sea que no tenga los elementos o que no haya una relación entre ellos, o puede tener los dos al mismo tiempo. Sin embargo, estas son las reglas básicas para poder identificar qué argumentos o qué silogismos son válidos y cuáles son inválidos. Un silogismo puede ser verdadero o falso, y también podemos diferenciar los silogismos válidos de los que no lo son, pero eso no quiere decir que los conceptos de verdad y validez se excluyan mutuamente, es decir, que tenga que haber uno o el otro, sino que puede haber combinaciones, como las que veremos a continuación. Estos son algunos ejemplos de combinaciones verdaderas. Tenemos un silogismo verdadero válido y un silogismo verdadero inválido. Verdadero y válido quiere decir que el contenido del silogismo es real y que además el silogismo está bien hecho, es decir, tiene los elementos básicos o mínimos indispensables para hacer un silogismo, y además las premisas tienen una relación directa con la conclusión. Por ejemplo, el que tenemos aquí, los jitomates son frutas. Esto es verdadero. Esta cosa roja es un jitomate. Utilizando nuestra imaginación, esto también es verdadero. Entonces, conclusión, esta cosa roja es una fruta. Si las dos anteriores fueron verdaderas, la conclusión podemos asumir que también lo va a ser. Entonces, cada uno de sus elementos de este silogismo son verdaderos, por lo tanto el silogismo es verdadero. Además, estamos creando una relación entre las premisas y la idea principal. Nuestra idea principal nos dice esta cosa roja es una fruta, y esa información la podemos obtener de las premisas, y a su vez las premisas se relacionan porque tanto los jitomates son frutas como esta cosa roja es un jitomate. Estamos relacionándolos a través de que comparten ese concepto de jitomate. Entonces, estamos haciendo una relación entre las premisas y la conclusión. Por lo tanto, es un silogismo válido. Cumple con sus requisitos indispensables, dos premisas, una conclusión, y además entre ellos tienen una relación. En cambio, un silogismo verdadero inválido quiere decir que su contenido es cierto, es real, sin embargo es un silogismo que está mal hecho. Por ejemplo, el que tenemos en nuestro lado derecho. Los plumones sirven para pintar. Esto es verdadero. Segunda premisa, el pizarrón es blanco. Esto también es verdadero. Sin embargo, en este silogismo ni siquiera hay una conclusión, solamente se quedó en dos premisas. Por lo tanto, no tiene los requisitos mínimos para cumplir con que sea un silogismo válido, porque no hay una conclusión. Además, sus premisas no se están relacionando una con otra. Uno me
me habla de los plumones y el otro me habla del pizarrón. Aunque puedan parecer cosas que están naturalmente relacionadas, dentro del silogismo no se está estableciendo un nexo entre una cosa y la otra y por lo tanto no están relacionados. O sea, es un silogismo que contiene verdades pero está mal hecho. Por lo tanto es un silogismo verdadero pero inválido. Ahora veamos combinaciones falsas. Tenemos un silogismo falso válido y un silogismo falso inválido. El silogismo falso válido quiere decir que por lo menos uno de sus elementos es mentira, pero es un silogismo que está bien hecho. Por ejemplo, el que tenemos de nuestro lado izquierdo. Todas las botellas son de vidrio. Esto es falso. Yo tengo una botella de plástico y por lo tanto esto hace que esto sea mentira. Segunda premisa. Juan tiene una botella. Podemos asumir que sea verdadero. Conclusión, la botella de Juan es de vidrio. Como en este caso nuestro silogismo está bien hecho porque sí hay una relación entre las premisas y la conclusión y además tenemos dos premisas y una conclusión que son los requisitos mínimos para crear un silogismo, entonces no podemos saber de manera directa si esto es verdadero, es decir, si la conclusión es verdadera o es falsa, porque en las premisas tenemos una verdadera y una falsa. Entonces, determinar que la conclusión sea realmente cierta o mentira, pues se vuelve un poco complicado. El silogismo falso inválido es aquel que dentro de sus premisas o en la conclusión se incluye algo que no es real y además su calidad de inválido hace que no cumpla con los requisitos de validez, es decir, que tenga dos premisas, una conclusión y que estén relacionados entre ellos. Por ejemplo, el que sigue. Premisa 1. Los perros tienen branquias. Esto es falso. Premisa 2. Los gatos maullan. Esto es verdadero. Conclusión. Los peces son otro tipo de animales. Esto también es verdadero, sin embargo lo sabemos porque lo podemos apreciar, pero de acuerdo al argumento no podríamos asumir con esos razonamientos que esta conclusión fuera cierta, porque no nos están explicando de dónde viene este razonamiento, ya que no hay ninguna relación entre la premisa 1 y la premisa 2 y menos entre las premisas y la conclusión. Por lo tanto tenemos un silogismo que es inválido porque no hay una relación entre una cosa y otra. Por mi parte es todo por la clase de hoy. Les recuerdo que cualquier duda que tengan, por favor comuníquense conmigo para tratar de ayudarlos. Es muy importante comprender de verdad estos conceptos de verdad y validez porque nos van a servir para más adelante. Entonces, cualquier duda, por pequeña que parezca, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y hasta luego.